y bienvenido a este Museo de la Ciudad. Me acompaña en la mesa y le doy la bienvenida también a la Directora General de Consumo de la Junta de Andalucía, doña Pilar Bartolomé, y al Secretario General de la Unión de Consumidores de Andalucía, don Juan Manuel Moreno. Y como no, al presidente que nos ha hecho la introducción, y nos acompaña también la delegada provincial de Salud y Consumo y la delegada municipal también del ramo. Esta jornada, decíamos antes en la prensa, estas jornadas se han hecho esperar porque estaba prevista antes de la pandemia y bueno, tuvimos que aplazar varias ocasiones, tuvimos varias fechas. Pero estamos aquí, ¿no? Estamos aquí además en un momento en donde un par de ponencias de las que vienen, pues efectivamente son temas de actualidad y son temas, como siempre, importantes. En este mundo del consumo, en este mundo de la información y en este mundo en donde todo es bueno, bonito y barato, y en donde también en la globalización, pues a veces aquello de la competencia, y por eso hay un tribunal de la competencia, pues algunas empresas no lo hacen precisamente correcto. Es uno de los casos que aquí se va a exponer y por tanto es muy importante que efectivamente en este caso también las administraciones, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial que también colabora y este propio ayuntamiento, nos pongamos de la mano de vuestros representantes, digamos como organización no gubernamental, que es la Unión de Consumidores, pues precisamente para hacer valer los derechos, ¿no? Eso es lo que hoy aquí se va a tratar y creo que efectivamente es un espacio importante de conquista en donde, bueno, pues hay que saber que ante algún desmán que pueda generar alguna empresa, pues hay unas herramientas administrativas de las distintas escalas de la administración, como en este caso en Chiclana, la Oficina Municipal del Consumidor, la AMICO, María José Foncubierta, la técnico, que está también aquí entre nosotros y con muchos años ya de tradición, que siempre está ahí para recibir las quejas, las demandas, tramitarlas, y después la Junta también está en ese mismo proceso, lógicamente, para que prevalezca, pueda hacerse la luz en la defensa de los derechos del consumidor. Bueno, pues yo creo que solamente ese marco y esa escena que yo introduzco de inicio me parece que es imprescindible como para decir de la importancia de que hagamos este tipo de jornada y hacer la llamada de atención, que muchas veces hay una opinión y una creencia de que quejarse es para nada y presentar el papel es para nada. Pues no, hay muchos casos en que efectivamente se consiguen resultados y aquí hoy se va a hablar de casos muy singulares y con una connotación económica bastante significativa, ¿no? Así que ese es el marco que nos reúne y por tanto la defensa del consumidor por bandera, que es lo que aquí nos ocupa. Pues nada, muy bien, muchas gracias y espero que pasen ustedes una buena jornada y después, como ha dicho Pedro, que se puedan tomar la copita ahí en el patio del museo. Muchísimas gracias. Y le paso la palabra a la directora general. Bueno, pues venga. Perfecto. A ver el cambio. A decir también que para que además llegue más gente, no solamente está en la presencia física aquí, sino que a través de la cámara de televisión se está retransmitiendo en directo para aquellos hogares que lo consideren, ¿no? Que vamos a tener una capacidad de multiplicación, creo que bastante notoria, ¿vale? De acuerdo. Pues muchas gracias, buenos días y lo primero de todo, como decía mi madre, bien nacido ser agradecido, ¿no? Pues mi agradecimiento a los organizadores porque estas jornadas son importantes y sobre todo dan visibilidad a los usuarios, que somos todos, o sea, consumidores somos todos, no solamente el que no está en la administración, sino también en la administración somos consumidores y también reclamamos. Yo siempre he sido muy reclamante. Ya en Estados Unidos, en 1962, se estableció el día 15 de marzo como el Día del Derecho de los Consumidores, ¿no? Pero hasta 2016 las directrices para la protección del consumidor de la ONU no se han visto plasmadas, aunque ya nuestra Constitución de 1978 lo recogía y también, por supuesto, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, ¿no?
Y desde la Junta pues venimos trabajando en las diferentes líneas que garantizan la información y los derechos de los ciudadanos, ¿no? Continuando con este impulso, pues tenemos, como todos conocéis, si no lo conocéis os lo cuento yo, una página que es Consumo Responde, donde podéis entrar y podéis ver todas las distintas áreas de reclamaciones, denuncias, derechos y además cómo ejercerlos, ¿no? Este es además referente fuera de Andalucía, con lo cual nos están copiando, como siempre. Este año han sido un año difíciles por la pandemia, pero también ha sido un año muy fructífero, puesto que ha habido más de 40.000 consultas en esta plataforma, con lo cual es una plataforma que es activa, que es viva, que permanece todos los días abierta y además contestadas puntualmente. Otra línea es la de impulsar la resolución alternativa de conflictos. En Andalucía tenemos la Junta de Arbitraje y la mediación, que es también pionera a nivel de estas reclamaciones y que, bueno, que aúna un paso intermedio entre lo que es la judicialización de una reclamación y una reclamación puramente dicha, ¿no?, con la empresa. Así, durante 2021 se han tramitado más de 13.000 reclamaciones, que no creéis que son pocas, y más de 2.059 solicitudes de arbitraje, con lo cual la mediación va progresando como medida de solución de conflictos más antes que la vía judicial. Asimismo, la labor del control de mercado ha mejorado, a pesar de la pandemia, ha mejorado y se han realizado más de 14.000 actuaciones inspectoras, o sea que no se han quedado, mi gente, como digo yo, no se han quedado en casa, ¿no? Han salido a ver aquellas denuncias y aquellas inspecciones que, en coordinación con el Ministerio y campañas propuestas desde aquí, desde la Junta de Andalucía, se han ido realizando. Se prevé la realización para este año de 24 campañas en coordinación con el Ministerio y las propuestas también por asociaciones y organismos, ¿no? Y para comprobar simplemente, bueno, pues si las normas se cumplen, no se cumplen y estar como valedor del consumidor. También se favorece la participación de la ciudadanía a través de los órganos como el Consejo Andaluz de Consumo o el Consejo de Personas Consumidoras y Usuarias y el apoyo a las asociaciones de las personas consumidoras que contribuyen económicamente mediante también las convocatorias de subvenciones y también una herramienta clave, las consideramos una herramienta clave para el tejido asociativo. El impulso de las oficinas municipales, como no podía ser de otra manera, de información al consumidor, es otra de las líneas fundamentales de actuación de la Junta de Andalucía, ¿no? Y bueno, asimismo se ha puesto en marcha para visualizar en qué sitio están los puntos, se ha hecho también una plataforma digital que podéis ver en la página de Consumo Responde, donde se muestran todas las oficinas que hay de servicio público de las OMICs, de tal manera que sepáis siempre, en cualquier momento, cuál es la más cercana para poder tramitar cualquier reclamación o cualquier denuncia que en un momento dado se pueda presentar. También se está tramitando, y esperemos que llegue a puerto finalmente, ¿no?, lo que es regular nuevamente el decreto 472/2019 para hacerlo más accesible, más flexible y que pueda tener mayor entrada las reclamaciones que se hagan en hoja y reclamaciones, ¿no? Por supuesto, todas estas se quitan trámites que se realizaban, se le da importancia a las OMICs como elemento valedor directo del ciudadano y bueno, pues va a ser un poquito simplificar todo aquello que durante la pandemia hemos visto que fallaba y durante la pandemia nos hemos dado cuenta que los medios tecnológicos algunas veces son malos, pero otras veces son muy buenos, ¿no? Y sobre todo se puede llegar a esa España vaciada, esa Andalucía vaciada y a los más vulnerables, de tal manera que podamos asistir en cualquier momento, en cualquier sitio y bueno, haremos una propuesta, que estamos en ello también, terminando de puntualizarla, una app para aquellos que puedan ser técnicos digitales y también se presentarán hojas de reclamaciones para los que no somos tanto técnicos digitales, ¿no?, que también podamos hacerlo a mano, ¿no? Y bueno, pues concluir agradeciendo pues a los profesionales, ¿no?, de la Oficina de Información al Consumidor, de las asociaciones, de la Federación de Consumidores y también al tejido empresarial y, como no, pues a
a mi gente de todas las delegaciones territoriales y, por supuesto, a las organizaciones que colaboran, además amplia y muy fervientemente todos los días. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ya muy breve, después de la intervención del alcalde y de la directora general de Consumo, decir, primero, desde la Unión de Consumidores de Andalucía y desde la Unión de Consumidores de Cádiz, organizadora de esta jornada, dar las gracias porque cuando llamamos a la puerta del alcalde de Chiclana le dijimos: queremos tener un espacio para hablar con la ciudadanía, para decirle a la ciudadanía que hay un caso concreto donde nos interesa que se enteren de que ha habido resoluciones importantes que afectan a sus derechos y queremos ayudarles a defenderse. El objetivo de esta jornada básicamente era un punto informativo para las personas consumidoras y usuarias de la provincia de Cádiz, por eso la colaboración tanto del Ayuntamiento como de la Diputación Provincial de Cádiz y de la Junta de Andalucía, para hacer esa labor callada que tenemos que hacer las organizaciones de consumidores. Y es que en un momento dado los concesionarios que nos vendían los coches se pusieron de acuerdo para establecer un sobrecoste en la venta de esos coches que perjudicaba entre un 10 y un 15% a todo el que compró algún vehículo en aquella época. ¿Qué estamos haciendo como Unión de Consumidores? Poner nuestra red de oficinas provinciales al servicio de toda la ciudadanía andaluza para que, con nuestra experiencia, les podamos ayudar a llevar a buen puerto esa reclamación. Y ese es el objetivo básicamente de esta jornada. Contamos y hemos querido esmerarnos muy mucho en cuidar a los ponentes que acercábamos a la provincia de Granada y de Cádiz y a Chiclana para hablar de este tema, y contamos con la presencia tanto de José Luis Alcaraz, que es el presidente del Consejo de la Competencia de Andalucía, una persona convencida de la importancia que la competencia tiene para los consumidores y usuarios, y con Isabel López, que viene como subdirectora de Cárteles y Clemencia de la Dirección General de Competencia de la Comisión. Es decir, responsabilidad o referente autonómico y referente estatal del tema que tenemos entre las manos y con el que queremos trabajar para ayudar a todas las personas que hayan sido víctimas de esta situación, que nos van a exponer no solamente magistralmente, sino con las claves para que el trabajo que hagamos desde la Unión de Consumidores pueda llevar a buen puerto esa defensa de los derechos y de los legítimos intereses de las personas consumidoras y usuarias. Así que muchísimas gracias y gracias a las instituciones que nos acogen en este momento. Bueno, pues si os parece, vamos entrando en materia y vamos a descubrir esas claves de la convocatoria que en esta mañana hacemos como Unión de Consumidores de Cádiz y de Andalucía. Tengo el honor de presentar, nos acompaña a la mesa José Luis de Alcaraz Sánchez Cañaveral, que es presidente del Consejo de la Competencia de Andalucía, y una persona que desde que lo conozco, que hace ya bastantes años, tuvo muy claro que las autoridades de competencia, las autoridades públicas de competencia, tienen un papel importante para la defensa de nuestros derechos y de nuestros legítimos intereses, y que la relación con las organizaciones de consumidores y usuarios era una relación absolutamente fundamental en su trabajo y en el nuestro, porque había muchas circunstancias en las que podíamos comprobar cómo esa vigilancia se convertía en una cuestión importante para la defensa de esos derechos de los consumidores. Esa es su charla de hoy, la defensa de la competencia y la protección de los consumidores en Andalucía. Dilatada experiencia en la materia, prestigioso investigador sobre la cuestión, responsabilidades tanto autonómicas como estatales y participación activa en muchos de los temas que afectan a los consumidores. Es para nosotros un honor darles la palabra y que nos pueda explicar un poco qué importancia tiene la competencia para los intereses y los derechos de los consumidores. José Luis, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Asociación de Consumidores, a la Unión de Consumidores de Cádiz, al Ayuntamiento de Chiclana, a la Diputación también Provincial de Cádiz y a la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía. Juan, la verdad que para mí es un gran honor, ya sabes que podéis contar conmigo para lo que queráis, y entiendo que la defensa de la competencia es un tema fundamental para los intereses difusos de los consumidores. Yo siempre digo
que la cultura privada de la competencia se impondrá en España, en la Unión Europea, cuando a los consumidores se les enseñe el poder que pueden tener cuando utilicen la normativa de competencia a favor de los intereses generales de los consumidores. Siempre digo que hay que popularizar, hay que democratizar la competencia, porque el derecho a la competencia parece que es un derecho de élites, pero no es así, es el derecho más social para mí, porque por un lado hace que el mercado funcione bien, que haya distintos oferentes, que haya más diversidad de empresas, haya más innovación, más desarrollo, más investigación, mejores precios, mejor elección y, en definitiva, se amplía el bienestar social, el bienestar de los consumidores. Mi disertación, bueno, pues en principio quería hablar de la defensa de la competencia como fundamental protección del consumidor. Luego hablaré un poco de la normativa de forma genérica en donde se basa la defensa de la competencia y la protección del interés general del mercado y de los consumidores. Hablaré que uno de los instrumentos fundamentales de la Unión Europea y que tienen que llegar a todas las casas, a todos los hogares de los consumidores son las políticas públicas de competencia, es decir, la defensa de la competencia, la defensa de interés general en el mercado y la defensa de interés del consumidor. Y luego, también como otra pata de políticas públicas, que son la mejora de la regulación, una regulación más ágil, con menos trabas. Hablaré también de la Agencia de Defensa de la Competencia y de la Regulación, que está el Consejo como órgano colegiado que resuelve todos los asuntos. Hablaré un poco de las funciones del Consejo. Hablaré de la contratación pública como preocupación que ahora nos atañe a las autoridades de competencia, en las que cuanto más competencia, más concurrencia, mejores precios para las dotaciones públicas y mayor ahorro, mayor eficiencia y eficacia en el gasto público. Y finalmente hablaré de qué podemos hacer las autoridades de competencia en tiempos de pandemia. Bueno, pues la defensa de la libre competencia, como decía yo en la universidad cuando daba clases, es una moneda de dos caras fundamentales. Una, garantiza la diversidad de las empresas, de los oferentes, garantiza que no haya abuso de posiciones dominantes, que prohíbe también los acuerdos de precios y protege a los competidores que cumplen las normas. Y esto supone además que haya más investigación, más innovación y más desarrollo en todas las actividades empresariales. Por lo que también, por ende, habrá más productividad y más creatividad. Y en este sentido, la defensa de la competencia lo que hace es primar, es favorecer la productividad y la creatividad de los empresarios. Pero por otro lado, la misma moneda hace que se proteja el bienestar de los consumidores. La libre elección supone los mejores precios y la mejor calidad, porque yo digo muchas veces, es que la competencia es porque haya mejor precio. No, la competencia es que un producto o un servicio tenga la mejor calidad, relación-precio. Eso los consumidores lo saben mucho. Podemos comprar muy barato, pero muy malo, pero lo que hay que comprar cosas buenas a un buen precio. Y la defensa de la competencia garantiza el mejor precio y la mejor calidad y los mejores bienes y servicios, sin que las oligarquías económicas, es decir, los grupos de presión que pueden tener mucho poder de mercado, pues intenten abusar del mismo e incluso influir en los legisladores para que la normativa o las normas favorezcan a los más fuertes, ¿no? Bueno, pues como digo, en un mercado no competitivo hay peores precios, hay peores calidades de productos y servicios, no hay variedad y la competencia estimula a las empresas a mejorar su oferta, ¿no? La defensa de la competencia, pues se ofrecen productos a mejores precios, amplía la gama de productos, se mejora la calidad y mejora y amplían servicios relacionados con sus productos. La competencia, yo entiendo que es el motor fundamental de la economía de mercado. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los tratados internacionales, la OIT, nuestra Constitución española, habla de la economía de mercado que se basa en la libre competencia. Y la libre competencia no es más que también el límite que se les pone a los grandes operadores económicos. Es la libre competencia la que estimula la capacidad emprendedora, estimula la sana rivalidad, porque las empresas tienen que entrar en rivalidad para dar los mejores servicios, los mejores precios, los mejores productos a los consumidores, fomenta la innovación y esa competencia efectiva que debe garantizar los poderes públicos y las autoridades públicas hace que haya una mayor eficiencia productiva. Por lo tanto, contribuye al bienestar del consumidor y al buen desarrollo de la economía y finalmente al desarrollo y bienestar de cada hogar, de cada consumidor.
¿En qué se basa? Bueno, por los fundamentos jurídicos, la normativa de la Unión Europea, el artículo 101, 102, 81, 82 antiguo, que habla de la economía de mercado, en la que están prohibidas las conductas colusorias, las conductas anticompetitivas. Los cárteles, los acuerdos y otras prácticas contrarias, las empresas no pueden llegar, competidoras, a acuerdos que hablen de los mismos precios, de las mismas ventajas comerciales, no pueden compartir informaciones comerciales en perjuicio de los consumidores. Los monopolios, o mejor dicho, el abuso de posición dominante está prohibido por el Tratado de la Unión, así como las ayudas estatales, que muchas veces son discriminaciones anticompetitivas de las empresas, pues tienen que estar también controladas por la competencia. La Comisión Europea es la que garantiza, en el Tratado de la Unión, pues quien garantiza la normativa europea de competencia y dice que los poderes públicos, las autoridades, deben aplicar políticas públicas de competencia a favor del consumidor y a favor del mercado. Pero siempre se dice que toda la normativa de competencia viene de Estados Unidos, pero la normativa más antigua que hay es una norma del siglo XIII, en el que Fernando III el Santo y después su hijo, Alfonso X el Sabio, en sus 7 partidas, habla de una sanción millonaria en esa época, que se hablaban de maravedíes, a una práctica anticompetitiva. Pensemos que le ponía una sanción de 50 libras de oro, cuando el maravedí era la moneda al uso, ¿no? Decía la partida quinta, decía: cotos y posturas ponen los mercaderes entre sí, haciendo jurar y cofradías juntamente para que se ayuden unos a otros, poniendo precio cierto, por cuanto darán la vara de cada paño. Otros sí hacen postura que otros, ninguno labre en sus menesteres, sino que aquellos que recibieren en sus compañías y aun aquellos que así fueren recibidos, que no acabe el uno lo que el otro hubiese comenzado, y aun ponen coto en otra manera, que no muestren sus menestreles a otros ningunos, sino a aquellos que descendieren de sus linajes a ellos mismos. Y porque se siguen muchos males de ello, prohibimos que tales cofradías hagan posturas y cotos como estos sobredichos, ni otros semejantes de ellos. Ya en el siglo XIII se sabía que esto perjudicaba al pueblo, perjudicaba a los usuarios y consumidores. Aquí se habla de una barrera de entrada. Solamente los familiares de los mercaderes podían ser los que accediesen a los oficios. Solamente los que empezaban un trabajo los podían terminar. Solamente los precios que ponía el gremio era el que estaba fijado. Eso hacía un perjuicio tanto que el rey Fernando III el Santo y luego Alfonso X el Sabio imponía la sanción de 50 libras de oro, que era muchísimo. La normativa de España, bueno, pues la normativa es la Ley de Defensa de la Competencia, la autoridad nacional es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y en cuanto a la normativa de Andalucía, bueno, pues la Ley 6/2007, en principio, de promoción y defensa de la competencia, que se ha reformado por Decreto Ley 2/2020, en el que algunas cosas modifica y en algunas cosas hay una reformatio impeius, podemos decir, de la normativa anterior, y dice que la Autoridad Autonómica de Competencia debe aplicar la defensa de la competencia con objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento y plena independencia en el ejercicio de las mismas. El fundamento, bueno, la Constitución española en el artículo 38 habla de la libertad de empresa y habla de que los poderes públicos, las autoridades deben investigar y sancionar las actuaciones de empresas que busquen limitar la competencia con acuerdos colusorios. Regular de forma eficiente y sin restricciones injustificadas es una posibilidad, no, sino una obligación de los poderes públicos. La defensa de la competencia creen algunos que son el derecho de las élites, pero yo entiendo que no, como he dicho al principio. Es un derecho muy social en el verdad que se aunan tanto economía como derecho. Algunas empresas, como decimos, prefieren la vida cómoda, ¿no? La vida cómoda de que no haya competencia, dan peores precios por ello, peor calidad. No les viene bien que haya nuevos operadores, que haya nuevas empresas, porque quieren seguir compitiendo en el mercado ellos solos, obviamente tienen más beneficios. Algunos operadores instalados pueden tener la tentación de boicotear a otros clientes, boicotear a otras empresas, intentar convencer a los poderes públicos para que protejan sus intereses mediante una regulación que se llama la captura del regulador, cuando todos los poderes públicos se sientan con los operadores económicos y los operadores económicos tienen tanta fuerza, como en algunas repúblicas bananeras, en la que la normativa se le hace a medida de las empresas. Por lo tanto, se perjudica al interés del consumidor y se favorece a esas empresas que forman la oligarquía económica, ¿no? Todas estas conductas tienen indudablemente un enorme coste para la sociedad y para los consumidores. ¿Y cómo garantizamos la competencia efectiva que dice la normativa europea y nacional?
Bueno, pues a través de políticas públicas de competencia, ¿no? Como sabemos, la competencia efectiva influye en el sector público y privado, ya veremos cómo influye en la contratación pública, en la que la defensa de la competencia puede ahorrar miles de millones de euros al gasto público, porque donde hay cárteles, donde hay acuerdo de precios, las licitaciones públicas son mucho más caras, y se ha comprobado, al final lo veremos. El buen funcionamiento de los mercados es una responsabilidad, como decimos, de las administraciones públicas, y la Unión Europea exige el diseño de políticas públicas de competencia que garanticen la misma. ¿Cuáles son estas políticas públicas de competencia? Por un lado, la mejora de la regulación. Hay fallos ocasionados por la propia normativa, por la propia administración, es decir, hablamos de la simplificación administrativa, hablamos de quitar barreras de entrada artificiales a cualquier actividad. Hay que liberalizar algunos mercados, hay que regular otros mejor, hay que aligerar la regulación existente para que los empresarios puedan crear, tener esa tranquilidad de que abrir una empresa en España, en la Unión Europea, pues es fácil, porque hay veces que el empresario, en vez de ponerle, como digo, una alfombra roja y una orquesta, pues lo que se le pone es una cantidad de obstáculos, un calvario, que lo que muchas veces las personas dicen, pues no creo nada, no creo empresas. Y los intereses de los consumidores necesitan que haya muchas empresas, para que haya mucha oferta, para que haya muchas y variadas servicios y bienes, ¿no? En cuanto a la defensa de la competencia, pues una actuación ex post, lo que hace el Consejo de Defensa de la Competencia, que puede sancionar las prácticas contrarias a la competencia como medio disuasorio y para que no vuelvan a hacerlo, para que no vuelvan a pactar precios, por ejemplo, a las empresas y perjudiquen al mercado y a los consumidores. Bueno, pues la defensa de la competencia necesita de una buena regulación, en primer lugar, tanto de los derechos de la propiedad, de los derechos de los consumidores, por ejemplo, devolver los productos, o por qué no una normativa, podría decir, como decía la Directiva de Servicios, que luego la transposición no fue tan favorecedora, porque se hablaba de que se exigiría un mes para que las empresas resolvieran las conductas. Y yo diría más, ¿por qué no se podría en una normativa poner si la empresa no le dice nada sobre la reclamación, que luego en los tribunales signifique que le ha dado la razón? ¿Por qué? Pues lo único que sería que las empresas se esforzaran al menos en mandar durante el mes, por ejemplo, que sería garantía de los intereses de los consumidores, pues no tiene usted razón. Bueno, pues ya veremos, pero sé sí, como decía la Directiva de Servicios, que me digan una solución extrajudicial, o un arbitraje, o una mediación, o vaya usted al juzgado porque esto no tiene sentido, esto es una reclamación, es una locura, y usted váyase donde quiera. Pero sí es verdad que habría que hacerle, exigirle a las empresas algo más de esfuerzo para contestar en tiempo y de forma motivada las reclamaciones de los consumidores, que sería también un poder que se le podía dar a los consumidores, ¿no? Pues bien, la mejor regulación supone que en sentido contrario, que una mala regulación supone la destrucción de empresas y profesiones, destrucción de empleo, confiscación de derechos y destrucciones de vidas incluso. Y aquí voy a poner el ejemplo más claro de derecho internacional, incluso de un ejemplo de libro de mala regulación. Cuando en el 2020 nos llega el COVID desde China, que todavía no sabemos si es fruto del laboratorio o fruto de un pangolín que por lo visto venía de un murciélago, que luego en el mercado del Wuhan se comió ese murciélago en el mercado de animales exóticos. Ese perjuicio tan claro que ha sido para todo el mundo de que el COVID ha llegado en un momento a todos los lugares del mundo, es fruto de una mala regulación. Eso no hubiera pasado en la Unión Europea. La Unión Europea tiene una de las normativas sanitarias más fuertes del mundo y una de las mejores regulaciones. Ahí está justificado unas restricciones en la regulación, y si el mercado de productos o de animales exóticos hubiera tenido un gran control en ese consumo, en esos mercados, nunca hubiera pasado lo que ha pasado. ¿Qué pasó? Que, bueno, pues cuando se dio cuenta China prohibió ese mercado, prohibió también esas empresas que estaban comercializando esos productos exóticos, esos animales exóticos, que aquí nunca nos lo comeríamos, tuvieron que cerrar. Otra mala regulación. Lo que hay que hacer es regular bien un mercado que, para la garantía de los intereses difusos de los consumidores,
garantizar que no se perjudica a los oferentes, y si hay un problema, lo que hay que momentáneamente paralizar el mercado, pero luego abrirlo. En China, por ejemplo, ahora está muy prohibido y, desde luego, ¿qué pasa? Que uno, la cara de la moneda del perjuicio que ha causado el COVID para la salud mundial, y otro, esas empresas han cerrado miles y miles de puestos de empleo se han destruido, y empresas han cerrado de ese mercado que hay allí. Por lo tanto, es muy bueno regular y regular bien en el caso de, por ejemplo, del tema del COVID, ¿no? Luego, una excesiva presión fiscal, una excesiva carga administrativa también es una mala regulación y influye tanto a las empresas para el inicio y el desarrollo de la actividad empresarial, como también para los costes que se traducen en los precios de venta al público de los consumidores. No cabe duda de que menos cargas, menos gastos, menos costes, y al final, si es un mercado libre, los consumidores tendrán mejores precios y mejor poder adquisitivo. En cuanto a la defensa de la competencia, bueno, pues es la potestad que tiene, en este caso, el Consejo de Defensa de la Competencia en Andalucía, para sancionar al sector público y privado, para sancionar a todas esas empresas que van en contra del mercado, que acuerdan precios, que acuerdan condiciones, que echan a operadores, que abusan de posición dominante, y podemos sancionarlo con hasta el 10% de la facturación anual. Hasta el 10% de la facturación anual. Muy importante, y estamos muy preocupados últimamente en el Consejo, la contratación pública. Se ha demostrado, hay un informe último de Transparencia Internacional, que en mercados que están muy cartelizados, que hay primero muy pocas empresas y hay una jerarquía fuerte, llegan a acuerdos, y los precios públicos por cualquier cosa, desde una carretera hasta un pantano o hasta cualquier ordenador que compra la administración, se puede encarecer entre un 30 y un 50%. Estamos hablando de que el interés público ahí se trunca. Por lo tanto, la ley de contrato del sector público se modificó y dijo que si en cualquier procedimiento se ve que hay algún indicio de conducta anticompetitiva, es la autoridad de la competencia quien debe decir si existe o no, y paralizar el procedimiento y actuar en consecuencia, ¿no? Todo esto, tanto la defensa de la competencia en el sector público como privado, favorece los intereses de los consumidores y usuarios, no cabe duda. Y ahora vamos a hablar un poco de la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía, que es el organismo autónomo, y dentro del organismo autónomo que está aquí en la Junta de Andalucía, en Sevilla, pues está el Consejo de la Competencia de Andalucía. ¿Cuáles son los fines de la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía? En primer lugar, promover y preservar el funcionamiento competitivo de los mercados, garantizar esa competencia efectiva, que ya hemos hablado al principio, y proteger especialmente los intereses de los consumidores. Dos áreas o tres áreas son principales en la Agencia y en el Consejo. Uno, la defensa de la competencia, que es el Consejo como órgano colegiado, el máximo organismo, el máximo institución para sancionar las conductas anticompetitivas, para abrir los expedientes y para también hacer los programas de clemencia. La promoción y también la mejora de la regulación, que, como digo, como hemos hablado antes de políticas públicas de competencia, uno es una buena regulación y otro es perseguir los acuerdos de precio, perseguir los cárteles. La CREA, que es la Agencia de la Competencia y la Regulación, tiene esta estructura: la dirección, el presidente del Consejo, está el departamento de investigación que investiga las conductas, un departamento de promoción, la Secretaría y el Consejo. ¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Competencia? Bueno, pues primero informa las normas de la Junta de Andalucía que pueden afectar a la libre competencia y, por lo tanto, pueden perjudicar o favorecer los intereses de los consumidores. Nosotros desde el Consejo hablamos de que se debe garantizar en las normas de Andalucía la competencia efectiva, no se puede perjudicar a unos operadores y favorecer a otros, porque son discriminaciones que al final el consumidor lo va a pagar en el precio de venta al público. Se debe garantizar la simplificación administrativa, la unidad de mercado, la better regulation, que es los principios de buena regulación, y el interés del consumidor. En nuestras resoluciones con expedientes a distintos sectores públicos o privados, bueno, pues podemos sancionar, incluso en el ámbito del sector público, en la contratación pública, podemos incluso prohibir a las empresas que contraten con la administración pública. Esto es muy importante porque el Consejo puede sancionar a la empresa, sancionar al directivo
que hizo o que fue el autor o que él dijo que se hiciera una conducta anticompetitiva. Pero también podemos decirle, usted en un año o en dos ya no contrata con la Administración Pública de la Junta. Y eso le hace mucho daño a la empresa. Porque la empresa antes pagaba o puede pagar la resolución, lo pone en la política de costes, paga una sanción, pero seguía operando en el mercado, incluso haciendo las cosas igual de mal o igual de bien. Pero si le decimos a usted, ya este año ya usted no puede contratar con la Junta. Entonces eso se le hace mucho daño a la empresa y la empresa entonces piensa como efecto disuasorio, no lo haré más, o si lo veo que sancionan a mi competidor, yo no lo voy a hacer nunca, ¿no? Podemos imponer medidas cautelares, hacemos dictámenes, informes y recomendaciones. Poca gente sabe que el Consejo puede dictar un informe o una resolución a cualquier persona física o jurídica de Andalucía que le pregunte, que le quiera solicitar una recomendación. Cualquier persona se puede dirigir a la agencia por el registro, a través de la página del Consejo, y podemos ayudarle en un informe, ¿no? Somos también amicus curiae, los tribunales de justicia también nos preguntan sobre el tema de competencia, de sanciones, de interés del consumidor también, y podemos incluso impugnar actos administrativos que vayan en contra de la competencia, como reglamentos, contratos y pliegos. ¿Cuáles son las actividades últimamente del año 19, 20, 21, que es durante mi mandato? Bueno, pues este año, por ejemplo, hemos hecho expedientes que han afectado a 50.652 operadores económicos. Estamos hablando de más de 50.600 empresas que han sido objeto de investigación. 35 mercados afectados, productos y servicios afectados en los expedientes de defensa, y hay un gran aumento que es lo que nos preocupa, y voy a terminar hablando de las conductas anticompetitivas en la contratación pública, en los servicios públicos, que al final lo pagamos todos. En el 2019 estuvimos viendo, bueno, distintos expedientes como los tanatorios. Se repite muchísimo el tema de los tanatorios. Los tanatorios llegan a acuerdos en el momento peor de la vida de una persona y acuerdan precios. Nos ha pasado en muchos pueblos que una persona con su familiar recién fallecido se tiene que ir a Sevilla, y si no allí paga lo que le dicen todos los tanatorios, pues no tiene, entonces tiene que hasta pedir un crédito. Es, la verdad, lo más asqueroso que hemos visto en el peor momento de tu vida. Mi padre murió en el 2020 y se aprovechan de ese momento tan malo que es cuando un familiar ha fallecido. Y esos acuerdos de precios, bueno, hacen que aumente muchísimo el precio y perjudique a los consumidores, ¿no? Un momentito, a ver, le he dado aquí. A ver, bueno, un momentito, vamos a ver qué sea, un momentito. Aquí. Bueno, se ve, ¿no? Sí. Sí. Bueno, en cuanto a otras resoluciones de 2021, bueno, pues los tanatorios vuelven a ser uno de los que dan más problemas, ¿no? Los taxis también, el transporte escolar. Ya vemos que a partir del 2020-21 se dan contratos públicos que están llegando a muchos acuerdos. Acuerdos de transporte escolar en perjuicio de los intereses públicos de la Junta de Andalucía, de los intereses de los consumidores, de los administrados. Autoescuelas también, que fijan precios. Obviamente, cuando uno fija precios está claro que perjudica al consumidor, y en este caso las autoescuelas, por ejemplo, de Córdoba llegaron a un acuerdo de condiciones comerciales en las cuales pues perjudicaba a los clientes, ¿no? En los contratos públicos, bueno, pues el Consejo de la Competencia está muy preocupado porque estamos viendo que hay un aumento bestial de conductas anticompetitivas que suponen una inflación del precio público. Estamos pagando a lo mejor otras veces 2 y 3 veces por una misma cosa, ¿no? Por lo que se podían hacer muchas más cosas con el mismo precio, ¿no? La contratación administrativa, nos llama la atención que la CNMC hizo un informe en el cual el Producto Interior Bruto de la contratación supone el 20% del Producto Interior Bruto de España, y el 50% casi de la contratación pública es autonómica. Por lo tanto, podemos hacer mucho más de lo que hacemos las autoridades de competencia para garantizar la competencia efectiva en la contratación pública. Bueno, pues si hay un entorno competitivo en la contratación pública, hay más oferta y permiten compras a mejor precio y a mejor calidad. Si hay un entorno no competitivo, no hay una presión competitiva, los bienes y servicios son siempre más caros y peores. Y además, en todas las licitaciones, las administraciones públicas pues compran peor y se gastan más dinero, ¿no? No hay un gasto público eficiente. Por eso es fundamental que un buen diseño de una contratación pública, que supone
pues que haya un ahorro siempre en la dotación de los bienes públicos. En la radiografía de la CNMC, de la contratación pública, del estudio de la CNMC del 2019, pues se hablaba de conclusiones como que las administraciones públicas se habrían ahorrado un mínimo de 1.700 millones de euros entre 2012 y 2016, que es una estimación conservadora, si hubieran utilizado procedimientos competitivos, procedimientos abiertos. Estamos hablando de un ahorro de 350 millones de euros al año. Pero es que además se calculaba que la falta de presión concurrencial, y en algunos sectores que hay cárteles y acuerdos de precios y que hay desviaciones, bueno, pues se produce una inflación entre un 20 y un 40% en el presupuesto de la contratación pública. Estamos hablando que se puede producir un sobrecoste de hasta un 40% si hay conductas anticompetitivas. La CNMC, que es la autoridad nacional, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, estimaba un coste de 47.500 millones de euros anuales por las desviaciones al alza en contratos públicos. Es decir, ¿qué estamos hablando? Que si nosotros hubiéramos detectado esas conductas anticompetitivas en distintos sectores, hubiera habido un ahorro de 47.500 millones de euros anuales. Estamos hablando de una barbaridad. Por lo que aquí podemos llegar a la conclusión de que es fundamental la defensa de la competencia en el sector público, porque si no pagaremos peores precios, pagarán más los administrados por todo y la administración al final no será eficiente en su gasto. Las conductas anticompetitivas, además, supone como cuando se dice la violencia engendra violencia, ¿no? Pues en un sector muy cartelizado, en un sector en el que haya muchas conductas anticompetitivas, cada vez habrá más conductas, malas prácticas, que supondrá un perjuicio claro al interés general, al gasto público y a los consumidores, ¿no? Las barreras de crecimiento de las empresas también se influyen. Hay nuevas barreras de entrada también al mercado, porque los que están dentro de esa oligarquía económica intentan que no entre ninguna empresa nueva. Se produce una alta concentración económica que supone que haya cada vez menos empresas y por lo tanto den peores precios públicos, con el consecuente aumento del gasto público de forma ineficiente. Y finalmente, ¿qué pueden hacer las autoridades de competencia en estos tiempos de pandemia? Bueno, pues primero vigilar los acuerdos entre empresas. Como momento excepcional, la Comisión Europea el 8 de abril de 2020 autorizó un marco temporal de acuerdos de cooperación entre empresas a favor de todo el tema del COVID. Pero claro, hay muchas empresas que creen que cualquier acuerdo vale, ¿no? Tenemos que estar muy ojo a visor, porque tenemos que ver que los acuerdos de empresa estén dentro de los que están expresamente autorizados por la Comisión Europea, que habla de cooperar, de colaborar las empresas a favor del interés general, a favor del consumidor. ¿Para qué? Pues para que si tienen alguna innovación en tema de COVID, de vacunas, pues que salgan cuanto antes y que al final se beneficia el interés general y a los consumidores, ¿no? Tenemos que estar vigilantes en los mercados. En este tiempo de pandemia, de este tiempo además con la guerra de Rusia, hay algunas empresas que se están aprovechando, hay mayor concentración, hay boicot comerciales, prácticas conscientemente paralelas, incluso ahora tenemos otro frente abierto que es el tema de los datos personales, de los big data y los algoritmos. Esto es un tema que nos preocupa mucho porque no tenemos medios y lo último, el maná del siglo XXI para las empresas es compartir los datos de los usuarios y de los consumidores. Y eso es muy importante. Y eso estamos muy ojo a visor, pero claro, tenemos que tener un sistema muy potente de inteligencia artificial para detectarlo. Y entonces debemos tener más recursos porque eso perjudica a los consumidores, ¿no? En cuanto a la contratación administrativa, ya hemos hablado de que es fundamental, y esto la gente no cae en la óptica de la competencia, es fundamental la contratación porque así seremos mucho más eficientes. Y luego, como digo muchas veces yo, hay que enseñar al que no sabe, popularizar la libre competencia, aumentar la cultura privada y pública de la competencia, porque la competencia y la defensa de la competencia parece que está ajeno, pero no es así. Yo el otro día le hablaba en una asociación de ama de casa, o de amo de casa, que yo además, yo soy, como digo siempre a mi mujer, yo soy el que hago la comida en mi casa, soy amo de casa, y me decía una señora, yo no entiendo, la competencia no sirve para nada. Mire, le voy a explicar, si yo voy en un supermercado de un pueblecito de Badajoz
y hay una pizza de una empresa muy conocida que tiene una cuota de mercado, sí que es muy importante, entre 40 y 50%, que tiene el mismo precio que en una tienda de ultramarino de un pueblo de Badajoz, el mismo precio que en el Corte Inglés, ahí hay un problema de competencia. ¿Por qué? Pues porque la estructura del Corte Inglés no tiene nada que ver de gasto y de la estructura que tiene una tienda de ultramarino. Hay dos problemas muy graves. Uno, la tienda de ultramarino de un pueblo compra mucho más caro que una gran superficie. Por lo tanto, si le imponen el precio, que ese es el problema, hay una empresa que tiene mucho poder de mercado y le impone el precio de venta al público, ese empresario va a tener un margen mucho más pequeño, perjuicio a la empresa. Pero luego, al consumidor, pues también está perjudicado porque no se puede ir, por ejemplo, en Sevilla a otras tiendas o a otras grandes superficies o a otros pequeños supermercados, porque si todo vale igual, no hay competencia. Por lo tanto, dice la señora, digo, claro, eso es competencia. Y si usted lo pone en conocimiento, que usted va, o yo voy todos los días por el supermercado, por la tarde voy a comprar y pongo una denuncia a la autoridad, pues ya nosotros ya le daremos forma y traduciremos el perjuicio que hay y la sanción que puede haber. Eso es un abuso de posición dominante en el mercado, como si hay otros acuerdos de precios, como se acuerdan supermercados, como se acuerda de empresas. Eso es la libre competencia. Recuerden ustedes hace unos años que cuando nos cambiamos de operador en el teléfono, nos decían, pierde usted el teléfono hace 20 años. Y claro, la Comisión Europea dijo, para que haya competencia tiene que el usuario tener el mismo número, porque si no, me cambio, abusan de mí y pierdo el número. No. Usted se va a cambiar y para garantizar la competencia en el sector de telecomunicaciones, usted va a seguir con el mismo número de teléfono. Entonces, vamos a promover la competencia. Eso es todo competencia. Desde luego, yo creo que casi todas las cosas y casi todas las normas de alguna forma influyen en la libre competencia y en los intereses de los consumidores. Lo que hay que tener una óptica pro-competitiva, una óptica que muchas veces, si no se entiende, si no se traduce en términos de derecho a la competencia, pues no se entiende, ¿no? Por eso la Unión Europea exige políticas públicas de competencia a favor de la unidad de mercado y de una buena regulación, ¿no? En los servicios profesionales se habla también de la libre competencia, la eficiencia, etcétera. Por eso es importante la aplicación privada de la competencia. La CNMC tiene distintas guías muy importantes, guías de cumplimiento de normativas, de contratación administrativa, guía del consumidor, que es muy importante, que yo he seguido también muchas directrices en mi intervención, y una próxima guía de cuantificación de daños en la que se puede orientar cuánto puede valer un daño al mercado o a los consumidores en cualquier sector. Así como es fundamental la mejora de la regulación económica en todos los ayuntamientos y la colaboración público y privada. Por lo que ya, y finalizo, es fundamental enseñar tanto al sector público como privado que la defensa de la competencia es fundamental para el interés general, para el gasto público y, en definitiva, para los intereses difusos de los consumidores y usuarios. Muchísimas gracias.